La bobina de Tesla. Esta bobina la creó Tesla alrededor de los años 1890, siendo un transformador resonante de la capacidad de producir tensión de alta frecuencia elevada, es decir, que es un generador electromagnético que produce descargas de alta tensión elevando frecuencias como manifestaciones de la existencia del campo eléctrico y magnético. Bueno, pero ¿qué es la bobina de Tesla? La bobina de Tesla es una clase de transformador resonante, el cual se denomina de este modo por su creador. A grandes rasgos se destaca que se encuentra compuesta por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Si se desarrolla la bobina de Tesla de gran tamaño, se puede provocar chispas eléctricas con longitudes de varios metros. Diseño y construcción de una bobina de Tesla. Los materiales a utilizar son una batería de 9 voltios, un portabaterías, un interruptor, una resistencia de 22 kΩ, un transistor de 2N2222A, alambre esmaltado de cobre número 30 para la bobina secundaria, alambre esmaltado número 18 para la bobina secundaria. Y el toroide lo realizaremos con una bola de icopor envuelta en papel aluminio. El circuito eléctrico está diseñado de la siguiente manera. Contamos con una batería de 9 voltios, un interruptor, una resistencia de 22 kΩ que va a ir a la base del transistor y el colector a la base de la bobina, y a la vez va a ir a positivo del interruptor. El emisor del transistor va a ir a tierra y a la misma base va a ir a la bobina secundaria, y la bobina secundaria se conectará al toroide, que es la parte superior de la bobina, la bola de icopor envuelta en aluminio. Ese es el toroide. Los dos circuitos van a tener que juntarse para que se puedan resonar en la misma frecuencia. Poco a poco esa energía con una tensión baja y una corriente alta se va a transferir de la bobina primaria a una secundaria, siendo esta última de alta tensión pero de baja corriente. En el momento en que la energía se acabe en el circuito primario y la oscilación que se encuentre en el segundo circuito va a alimentar una chispa y corona de alta frecuencia. Con esa combinación de alta frecuencia y de alta tensión se consigue generar un campo eléctrico alto, el cual es capaz de ionizar el aire y de irse propagando de forma de chispas. Esto es lo que genera que al acercar una bombilla el aire esté ionizado, el campo magnético se encuentre presente y genere que la bombilla alumbre. Bueno, ¿cómo funciona una bobina de Tesla? Bueno, pues al tomar un alambre y enrollarlo se va a obtener una bobina. Este artefacto permite lograr ondas magnéticas, pues si pasa corriente por allí se va a generar un campo magnético poderoso. Si pues lo anterior, otra bobina, se llamará bobina secundaria, se acerca a la primera, en la segunda se va a producir una corriente eléctrica. Ahora bien, es el transformador el que va a cargar el capacitor, lo que va a incrementar la tensión de la red, y de la misma se va a transferir a un centellador, el que se va a encargar de descargar la bobina primaria. La bobina primaria va a montarse cerca de la bobina secundaria, donde esta última se va a conectar a la tierra. Los dos circuitos van a tener que ajustarse para que se pueda resonar en una misma frecuencia. Poco a poco esta energía, con una tensión de baja Por otra parte, la explicación de la bobina de Tesla nos dice que hay una relación entre el magnetismo y la electricidad. Es muy importante tener en cuenta los campos magnéticos o electromagnéticos para tener conocimiento previo de las ecuaciones llamadas ecuaciones de Maxwell. Nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones de Maxwell. A grosso modo vamos a dar una explicación de cada una de ellas y que tienen la relación con el experimento que es la bobina de Tesla. ¿Qué son las ecuaciones de Maxwell? Las ecuaciones de Maxwell son
4 y su objetivo fundamental es describir los fenómenos que se presentan tras la unificación y la relación de campos eléctricos y magnéticos. En este caso, pues la bobina de Tesla, que es el experimento que vamos a trabajar. ¿Sí? Como primera ecuación de Maxwell tenemos la ley de Gauss, como se observa ahí en la imagen. La forma en la que se establece la ecuación y se da es básicamente la integral de E por ds sobre la carga encerrada sobre E sub 0. Es la forma integral. De acuerdo a eso tenemos un ejercicio que vamos a calcular donde integramos y nos va a quedar... entonces vamos a calcular el campo eléctrico de una esfera como lo dice el ejercicio. Nos dan los datos y vamos planteamos la ecuación general, que es la integral de E por dA, que es el área. El A, que es el área, que es 4pi, 4pi por radio al cuadrado, que es el área de una esfera. Entonces, integrando nos queda la ecuación de la siguiente manera. E integral de dA sobre la carga encerrada sobre E sub 0. Luego nos queda E por A igual a la carga encerrada sobre E sub 0. E por 4pi por el radio al cuadrado sobre la carga encerrada sobre E sub 0. Y esto lo transformamos en 1 por la carga encerrada sobre 4pi por E sub 0 sobre el radio al cuadrado, que esta expresión es igual a acá. Esto nos da igual acá. Entonces, reemplazando los valores que nos dan el ejercicio, obtenemos el resultado. La segunda ley que vamos a explicar es la ley de Faraday, que en su definición explica la conservatividad del campo electrostático. ¿Qué quiere decir esto? Que esta ley describe las líneas de un campo eléctrico que rodean cualquier superficie a través de una superficie donde existe un flujo magnético variable y lo relaciona con el campo eléctrico. En contraste, ¿qué quiere decir esto? Que los campos eléctricos generados por campos magnéticos variables originan fuerzas eléctricas que no son conservativas. Las fuerzas conservativas son aquellas que no realizan trabajo cuando actúan sobre un objeto cuya trayectoria empieza y termina en el mismo punto. Sí, aquí lo podemos observar, como podemos observar ahí en el ejercicio. La expresión es la integral de B por ds sobre I sobre la carga encerrada, igual a la carga encerrada. Vamos a determinar el campo magnético entre un alambre recto largo. Lo primero que hacemos es escribir la expresión. Lo segundo que vamos a hacer en este caso es calcular la corriente encerrada a partir del área de un bloque amperiano, área de la sección transversal del alambre. Entonces, la energía encerrada es igual a la energía en el bucle sobre la energía en el alambre, igual a la energía sobre pi por radio al cuadrado sobre pi por radio al cuadrado, donde B debe ser la tangente al bucle amperiano y R el radio del bucle amperiano. Entonces, con esta ecuación obtendremos 2pi por el radio, B por el radio y E sub 0 sobre pi por radio al cuadrado sobre pi por radio al cuadrado. Y así de esta forma obtenemos B, que es nuestra incógnita, que es la corriente encerrada en función del área. La tercera ley importante en este experimento de la bobina de Tesla es la ley de Faraday. Esta ley nos describe cómo rodean las líneas de un campo magnético a una superficie a través de la cual está pasando una corriente o existe un flujo eléctrico. A diferencia de la ley de Faraday, esta nos dice que cuando está pasando a través de la cual está pasando una corriente, que existe un flujo eléctrico variable. Y aquí nos dice que cuando pasa al contrario en Faraday, que nos explica que existe un flujo magnético variable y relaciona con el campo eléctrico. Hay una diferencia entre las dos. Como lo podemos ver ahí en la imagen, se establece con la siguiente ecuación: la integral de V por ds es igual a la carga encerrada. Básicamente lo que esto nos explica es el vector de magnitud, que es la D,
perpendicular al diferencial de área. Y existen dos formas de producir un campo eléctrico, mediante la ley de Faraday, a partir de descargas eléctricas y a partir del campo magnético. Por otra parte, como lo acabo de decir mi compañero, definamos qué es la bobina de Tesla en sí. Es un circuito eléctrico que funciona con corriente alterna y está compuesta por dos bobinas, una bobina primaria y otra bobina secundaria. La bobina primaria es aquella que está compuesta por pocos vueltas de hilo de cobre en el orden de 1 a 4 y pues tiene un diámetro, un grosor mayor. Y la bobina secundaria es aquella que tiene más vueltas y que va enrollado al tubo de PVC, pues en el orden de 500 a 2000 vueltas. ¿Sí? ¿Cómo funciona? La bobina de Tesla funciona debido a la alta generación de tensión que produce la ruptura dieléctrica o llamada efecto corona. ¿Qué es la ruptura dieléctrica? Se produce cuando el campo eléctrico entre dos conductores supera el valor crítico. Esto genera una chispa, generando que la carga se pueda almacenar dentro del condensador. Existe también la rigidez eléctrica o la rigidez electroestática, que es el valor límite de la intensidad del campo eléctrico en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a ser conductor. Se mide en voltios sobre milímetros, en voltios sobre metros. Ya no, en este caso, cuando la bobina de Tesla pierde la propiedad cuando llega a su nivel, funciona de tal manera que el aire genera un campo de conductividad y entonces el valor de la tensión necesaria para provocar este efecto que acabamos de mencionar en el aire es de 3000 voltios sobre milímetros. Sobre los milímetros son las unidades que utilizan. Esto significa que por cada 3000 voltios se produce un arco eléctrico de 1 milímetro. Esto nos dice que a mayor tensión, mayor será el arco eléctrico producido por la bobina de Tesla. ¿Qué es un arco eléctrico? El arco eléctrico es la diferencia de voltaje y es lo suficientemente elevada para superar la resistencia eléctrica del gas. Esto desencadena un flujo de corriente, el cual de muchas veces se puede apreciar a simple vista. A simple vista lo podemos ver. La energía que genera la bobina de Tesla es capaz de excitar el gas que se encuentra dentro de la bombilla de neón fluorescente, y esto hace que se produzca la emisión de luz. La explicación de este fenómeno también es totalmente cuántica, ya que al excitar el gas, sus electrones se mueven. Al excitar el gas de la bombilla, los electrones se mueven a las capas superiores e inmediatamente vuelven a su estado original, emitiendo el exceso de energía en forma de luz.